Nadie quiso salvarla, excepto él. Nadie se movió. Eso es lo primero que necesitas entender. No fue que no vieran, no fue que no supieran. La vieron perfectamente. Sabían exactamente lo que pasaría si la dejaban ahí, y aún así nadie se movió. Nadie excepto él. Su nombre era Kyle Doran, sargento de primera clase, unidad de respuesta táctica interestelar, tercera rotación en el sistema Verati. Tenía 34 años, una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda desde una misión en Próxima Secundus, que el gobierno nunca reconoció oficialmente, y una reputación entre sus compañeros de ser demasiado directo para su propio bien. No era el soldado más brillante del escuadrón. No era el más rápido ni el más condecorado. Pero había algo en él que los demás no tenían, algo que no aparecía en ningún expediente ni en ninguna evaluación psicológica. No sabía ignorar a alguien que necesitaba ayuda. Era su peor defecto, según el teniente Harrow. Era su mayor virtud, según nadie, porque nadie se lo había dicho en voz alta todavía. La primera vez que Kyle la vio fue en el sector de procesamiento del Campamento Bravo, 3 días después de que las fuerzas de la coalición tomaran control de la zona de tránsito de Veraci 4. El campamento olía a combustible quemado y a desinfectante barato, esa mezcla peculiar que tienen todos los campamentos militares en todos los planetas, como si el caos tuviera su propio aroma universal. Había filas de estructuras modulares grises, alineadas con la eficiencia sin alma de alguien que construyó por necesidad y no por habitación. Luces blancas que no parpadeaban nunca. Suelo de plástico reforzado que resonaba diferente bajo las botas según el peso de quien caminara. Kyle cruzaba el sector C cuando la vio. Estaba en el suelo, no tirada exactamente, más bien colocada. Esa distinción importa. Cuando alguien cae, hay desorden, hay algo urgente en la posición del cuerpo. Ella estaba recostada contra la pared del módulo de clasificación, con la espalda recta y las manos sobre el regazo, como si alguien hubiera decidido muy conscientemente dónde ponerla y luego se hubiera marchado. Su piel era rosada, no el rosado pálido de un humano con fiebre, sino un rosado profundo, casi de flor, ese color que tienen los pétalos antes de que el sol los blanquee. Era característica de los Verati de linaje central, lo sabía por los informes de campo. Alta pigmentación cutánea, con propiedades bioluminiscentes leves que se activaban bajo estrés, según decía la ficha técnica. Pero los informes de campo no decían nada sobre cómo se veía ese color bajo las luces blancas del campamento, sobre cómo parecía que la piel guardaba su propia luz, aunque el cuerpo ya no tuviera mucho de dónde sacarla. Sus piernas no se movían. Kyle se detuvo, miró alrededor. 3 técnicos de suministros caminaban a unos 20 metros. Un par de soldados de otro escuadrón pasaron sin volverse. Una oficial administrativa cruzó con un tablero de datos en la mano y los ojos clavados en la pantalla. Nadie miraba hacia la pared. Nadie miraba hacia ella. Él se acercó. Sus ojos eran verdes, no el verde humano, ese color que viene mezclado con gris o con café, sino un verde que parecía tener temperatura propia, como agua de glaciar a trasluz. Estaban abiertos. Estaba consciente. Lo miró llegar sin ningún rastro de miedo, que fue lo que más lo golpeó, porque en un campamento de ocupación militar, una civil sola en el suelo, que miraba acercarse a un soldado humano, sin miedo, significaba una de 2 cosas. O estaba tan mal que el miedo ya no tenía energía suficiente para presentarse, o había aprendido hace tiempo que el miedo no le servía para nada. —¿Estás herida? —preguntó en estándar galáctico.
el idioma de intercambio que todos usaban y nadie consideraba propio. Ella tardó un segundo. No el segundo de alguien que no entiende, sino el segundo de alguien que está evaluando si vale la pena responder. «Mis piernas no responden desde hace 3 ciclos», dijo. Su voz era quieta, sin drama, como si estuviera reportando el clima. Kyle se arrodilló a su altura. 3 ciclos Verati eran aproximadamente 18 horas estándar. 18 horas en el suelo de un campamento militar, y nadie la había movido. Miró sus piernas. No había herida visible, no había sangre, no había marca externa de trauma. Lo que había era la postura particular de extremidades que ya no reciben señal, esa inmovilidad que es diferente al descanso, que tiene un peso distinto. «¿Tienes dolor?», preguntó. «No. ¿Puedes sentir algo en las piernas?». Sensación de presión. Nada más. Se llamaba Saya. Eso fue lo siguiente que supo. Saya Beriz, linaje central, clasificada como civil dependiente en los registros del campamento, porque había llegado junto a un grupo de trabajadores de infraestructura Verati que ahora estaban en otro sector. Tenía 19 años según el calendario estándar, 22 según el propio. La diferencia de calendarios era uno de esos pequeños abismos que existían entre humanos y Verati, esas incompatibilidades silenciosas que nadie arreglaba, porque arreglarlas requería admitir que importaban. «¿Qué pasó?», preguntó Kyle. «La lesión existía antes de llegar al campamento», explicó Saya. «Una caída en el tránsito de evacuación. Columna vertebral. Los médicos del sector de llegada la habían revisado, le habían dado una valoración de prioridad baja y la habían dirigido al módulo de clasificación civil. Alguien había llenado un formulario. El formulario había ido a algún lugar. Nadie había venido después. Prioridad baja», repitió Kyle en voz baja, y no como una pregunta. Saya lo miraba con esos ojos verdes que no pedían nada. Eso era lo más difícil de tolerar, que no pedía nada. Que había aprendido, en algún momento de esas 18 horas o quizás mucho antes, que pedir no producía resultados. «Voy a llevarte a la enfermería», dijo Kyle. «Hay formularios», respondió Saya. «Necesito autorización de un oficial de coordinación civil para ser transferida al sector médico». «Lo sé», dijo él, y se puso de pie. Kyle Doran tenía una relación complicada con los formularios. Los respetaba en teoría. En la práctica, había aprendido que los formularios eran herramientas, y como toda herramienta, podían usarse para construir o para obstruir, y la diferencia dependía enteramente de quién lo sostenía y con qué intención. Caminó directo al módulo de coordinación. Encontró al suboficial de turno, un hombre de apellido Breck, que tenía el aspecto perenne de alguien que había comido mal y dormido peor, y le explicó la situación. Breck miró su tablero. «Hay un proceso, Doran. Ella lleva 18 horas en el suelo. El proceso existe por razones, Doran». Kyle respiró. Contó hasta 3 internamente, porque el teniente Harrow le había dicho en múltiples ocasiones que su tendencia a responder antes de terminar de pensar era un problema de carrera. Contó hasta 3 y luego dijo, con la voz más plana que pudo producir: «Necesito el formulario de transferencia médica de emergencia para una civil con lesión espinal clasificada como estable, pero sin movilidad. Dámelo y lo lleno yo mismo». Breck lo miró. No era una mirada hostil. Era la mirada de alguien que ha procesado suficiente burocracia como para que la urgencia ajena haya dejado de aterrizarle como urgencia. «Eso requiere aprobación de un oficial de rango mayor o superior», dijo. «Bien», dijo Kyle. «¿Dónde está el oficial de rango mayor?». Breck
Señaló sin entusiasmo hacia otro módulo. Kyle fue. El oficial de rango mayor era la teniente Harrow. Eso no simplificaba las cosas. La teniente Harrow era, en muchos sentidos, exactamente el tipo de oficial que necesitabas en una zona de operaciones. Metódica, eficiente, capaz de tomar decisiones difíciles con la velocidad que requería el campo. También era, en otros sentidos que Kyle conocía muy bien, exactamente el tipo de persona que consideraba que los procedimientos existían para seguirse y no para cuestionarse, y que la diferencia entre un buen soldado y un soldado problemático era la disposición a aceptar esa premisa. Kyle le expuso el caso. Hizo todo lo posible por sonar neutral. Harrow revisó el tablero. Hay un sistema de clasificación para civiles, Doran. Existe para que podamos operar sin que cada caso individual colapse el protocolo. Sí, teniente. Entiendo el sistema. Lo que le estoy diciendo es que el sistema falló en este caso específico. O el sistema funcionó exactamente como está diseñado, dijo Harrow, y el resultado fue una prioridad baja, que es lo que está clasificada. Tiene una lesión espinal y no puede moverse. Estable, según la valoración inicial. No ha recibido atención en 18 horas. Harrow lo miró con una expresión que Kyle había aprendido a reconocer. No era crueldad. La crueldad habría sido más fácil de manejar. Era algo más difícil que eso. Era la expresión de alguien que ha aceptado que el mundo tiene un volumen de sufrimiento que excede la capacidad de respuesta disponible y que la única forma de funcionar dentro de ese mundo es establecer límites y respetarlos aunque duelan. No es nuestra jurisdicción directa, Doran. Es civil Verati en sector de coordinación. El proceso correcto es el formulario 7-CE con revisión en 48 horas. 48 horas, repitió él. Así es. Kyle asintió. No dijo nada más. Salió del módulo. Caminó de regreso al sector C. Saya seguía en el mismo lugar, con la misma postura, mirando hacia el frente con esos ojos verdes que no esperaban nada. Las luces blancas del campamento habían empezado a cambiar de tono. Ese ajuste automático que los sistemas hacían cuando llegaba el equivalente local del atardecer. La piel rosada de Saya captó el cambio de luz de una forma que ningún material inerte habría hecho, con esa calidad casi viva que tiene la piel cuando es piel de verdad, y no plástico ni polvo. Kyle se agachó frente a ella. «Hay 48 horas de proceso», le dijo. «Lo sé», respondió Saya. «Me lo dijeron cuando llegué». «No lo dije como explicación», dijo Kyle. «Lo dije como información de contexto, porque voy a cargarte a la enfermería ahora mismo, y quería que supieras que soy consciente de que técnicamente no debería». Saya lo miró. Por primera vez desde que Kyle había llegado, su expresión cambió. No fue una sonrisa, exactamente. Fue algo más pequeño y más honesto que una sonrisa. Fue el gesto de alguien que acaba de recibir algo que no esperaba recibir. «Tendrás problemas», dijo. «Probablemente», admitió Kyle. «¿Puedes rodear mi cuello con los brazos?» «Sí». «Bien». La levantó del suelo con el cuidado que se tiene con algo frágil, que no quiere parecer frágil, con esa atención a los detalles que marca la diferencia entre mover a alguien y transportar a alguien. Ella era más ligera de lo que parecía. Los Verati de linaje central tenían una densidad ósea diferente a la humana. Otro dato del informe de campo, que cobraba peso distinto cuando era un cuerpo real en tus brazos, y no una línea en una página. Saya mantuvo los brazos alrededor de su cuello sin apretar demasiado, con la dignidad particular de quien acepta ayuda, pero no renuncia a sí mismo al recibirla. Caminaron, o más bien, él caminó, y ella fue, por el corredor central del sector C,
hacia el módulo médico en el sector A. Pasaron por los mismos técnicos, por otros soldados, por una pareja de coordinadores administrativos. Nadie les dijo nada. Nadie los detuvo. Ese era el otro lado de la burocracia, que cuando alguien se movía con suficiente certeza, el sistema a veces simplemente lo dejaba pasar, porque procesar la interrupción requería más energía que ignorarla. El médico de guardia en el sector A era el doctor Bering, un hombre delgado de gestos precisos que llevaba 3 años en rotaciones de campo y que había desarrollado como mecanismo de supervivencia profesional una capacidad notable para evaluar situaciones sin necesitar que le explicaran todo el contexto. Kyle puso a Saya en la camilla de triaje y miró a Bering. Lesión espinal, 18 horas sin atención, clasificación de prioridad baja del sector de llegada, dijo. Necesita una evaluación completa. Bering ya estaba escaneando. No hizo preguntas sobre formularios. Eso era lo que a veces distinguía a los médicos de campo de los administradores. Cuando había un cuerpo frente a ellos, el cuerpo era el punto de partida, no el papeleo. Lo que encontró el escáner no era lo que decía la valoración inicial de prioridad baja. La lesión era en la tercera vértebra lumbar, con compresión del nervio ciático bilateral y edema en el tejido circundante. No era una emergencia inmediata para la supervivencia, lo que explicaba la clasificación. Pero sin tratamiento adecuado, dentro de las siguientes 12 a 24 horas, la compresión podría volverse permanente. Las 48 horas del proceso habrían llegado tarde. No tarde de forma dramática, no tarde de forma que alguien pudiera señalar y llamar negligencia con certeza. Tarde de esa forma sigilosa que tiene la medicina cuando no actúa, ese tipo de tarde que produce daños que nadie recuerda cómo empezaron. Kyle escuchó el diagnóstico de pie, con los brazos cruzados, sin decir nada. Saya escuchó el diagnóstico en la camilla, con esa misma quietud suya. Luego miró a Kyle. No dijo gracias. Eso habría sido demasiado pequeño para lo que era. Lo miró, y en ese mirar verde y tranquilo había algo que no necesitaba palabras, porque las palabras lo habrían reducido. Él asintió una vez. Bering comenzó el tratamiento. Kyle fue a hablar con la teniente Harrow. Esa conversación no fue bien. Harrow lo escuchó con la expresión de alguien que está catalogando internamente cada elemento de una situación para el informe que va a tener que escribir. Cuando terminó, dijo con mucha calma que Doran había violado el protocolo de transferencia civil, que había desobedecido una instrucción directa y que eso tendría consecuencias formales. Con todo el respeto, teniente, el diagnóstico médico confirma que esperar 48 horas habría resultado en daño nervioso permanente. El procedimiento existe precisamente para situaciones donde la evaluación individual es insuficiente para el panorama completo, respondió Harrow, sin alzar la voz, que era la forma en que Harrow ganaba los argumentos, no con volumen, sino con una completitud de lógica que no dejaba huecos fáciles. El panorama completo, en este caso, incluía a una persona de 19 años que no podía caminar y llevaba 18 horas sola en un suelo de plástico. Harrow anotó algo en su tablero. El expediente de Doran iba a tener una marca. No una marca de término de carrera, no algo que lo sacaría del servicio, sino ese tipo de marca que se acumula y que eventualmente pesa en las decisiones de ascenso y de asignación. El tipo de marca que el sistema produce para las personas que lo cuestionan, no por malicia, sino por inercia, porque el sistema aprende a protegerse a sí mismo igual que aprenden todos los organismos.
Kael Doran firmó lo que le pusieron a firmar. Luego fue al sector A a ver cómo seguía Saya. El tratamiento tardó 2 días. No 2 días de cama completa, sino 2 días de procedimientos, de estimulación del nervio, de medicación antiinflamatoria Verati, que Bering tuvo que conseguir de las reservas de suministros civiles, porque el inventario estándar no lo incluía. Otro de esos detalles que revelan cómo está construido un sistema cuando te fijas en lo que asume por defecto y lo que trata como excepción. Kael pasó por el módulo médico cada vez que su turno se lo permitió. No con frecuencia dramática, no con la insistencia de alguien que necesita ser reconocido por lo que hizo. Pasaba, se sentaba en el banco metálico junto a la camilla, preguntaba cómo iba la sensación en las piernas, escuchaba la respuesta. Al segundo día, Saya comenzó a hablar. No mucho al principio. Las preguntas venían de ella, que era diferente a la mayoría de las conversaciones que Kael tenía con civiles en zonas de operaciones, donde él preguntaba y ellos respondían. Esa asimetría fundamental del soldado y el civil que reproduce la asimetría del poder sin que nadie tenga que mencionarla. Saya preguntaba sobre los procedimientos del campamento, sobre los horarios de movimiento, sobre cuánto tiempo más operaría la unidad de respuesta táctica en Veraci 4. Preguntas prácticas. No ansiosas, prácticas. Como alguien que está reconstruyendo un mapa de su situación y necesita datos para hacerlo. ¿Tienes familia en el sector?, preguntó Kael una tarde. Mi madre está en el complejo de reubicación de Veraci 2, respondió Saya. Mi hermano menor está con ella. Los perdí en el movimiento de evacuación. El sistema de registro los tiene en localizaciones separadas, pero verificables. ¿Los has contactado? El acceso a comunicaciones civiles requiere pase de autorización, dijo Saya, lo cual requiere estar registrada en el módulo de coordinación civil, lo cual requiere que el formulario de mi traslado médico esté procesado, lo cual está pendiente. Kael la miró. Son muchos formularios, dijo. Sí, respondió Saya, y por primera vez había algo en su voz que no era completamente neutro, algo pequeño y cansado que vivía debajo de las palabras. Kael fue a hablar con Breck. Esa conversación fue más corta que la anterior y produjo resultados más rápidos, porque Kael tenía ahora en su expediente una marca de incumplimiento de protocolo, y la paradoja de las marcas de expediente es que a veces producen en los suboficiales de turno el efecto de reconocer que tienes el tipo de carácter que hace que las conversaciones difíciles sean más probables que las fáciles, y que a veces es más eficiente tramitar el formulario que explicar por qué no. El pase de comunicaciones llegó al día siguiente. Saya habló con su madre durante 40 minutos. Kael no estuvo presente en esa conversación. No debería haber sabido que duró 40 minutos, pero Bering se lo mencionó de pasada, con el tono de alguien que también había notado que 40 minutos era una cantidad de tiempo significativa para alguien que no había hablado con su familia en semanas. Al tercer día, Saya movió los dedos del pie derecho. No fue el momento que aparece en las historias. No hubo respiración contenida, ni lágrimas, ni ese instante cinematográfico donde la música sube. Fue durante una sesión de evaluación con Bering, que estaba registrando datos, y Kael estaba de pie junto a la pared, porque su turno terminaba en 20 minutos y había pasado para preguntar sobre el progreso del tratamiento. Bering dijo, «Mueve el pie derecho si puedes», y el dedo gordo de Saya se dobló hacia arriba. Bering anotó algo.
Saya miraba su propio pie con una expresión que Kael no sabía cómo nombrar todavía, pero que reconocería mucho después como el gesto de alguien que recupera algo que no estaba segura de que fuera a volver. Eso fue todo en ese momento. 3 personas en una habitación de plástico blanco, bajo luces que nunca parpadeaban, y un dedo que se movió. Pero fue suficiente. La recuperación tomó 2 semanas más. No 2 semanas de progreso lineal, porque los nervios no se recuperan de forma lineal. No tienen la cortesía de mejorar consistentemente de un día para el otro. Había días buenos y días donde la sensación retrocedía, donde los dedos que habían respondido ayer no respondían hoy, y Saya recibía esos días con la misma quietud con que recibía los buenos. Esa ecuanimidad que Kael fue entendiendo gradualmente, que no era indiferencia, sino resistencia, que era la forma que tenía de no dejar que el mundo le tomara más de lo que ya le había tomado. Durante esas 2 semanas, Kael aprendió cosas. Aprendió que Saya había estudiado ingeniería de sistemas de soporte vital antes de la ocupación, que era exactamente el tipo de conocimiento que los sistemas de reubicación clasificaban como útil para asignaciones de trabajo en los campamentos, pero que nadie le había preguntado si quería ejercer. Aprendió que los Berathi de linaje central tenían una tradición de registro oral de conocimiento técnico, que podía parecer conversación informal, pero era en realidad un sistema de transmisión de información sofisticado, y que parte de lo que Saya hacía, cuando parecía estar simplemente hablando, era en realidad construyendo una biblioteca en voz alta. Aprendió que su nombre completo era Saya Veritaman, que el tercer nombre era el linaje materno, y que en la cultura Berathi, el linaje materno era el que se pronunciaba primero en los contextos formales de respeto. Le preguntó por qué en el campamento lo presentaba al revés. «Porque aquí el contexto formal es el humano», respondió Saya. «Me adapto al contexto. No significa que olvide el orden correcto». Kael pensó en eso más de lo que habría pensado antes de conocerla. Pensó en los informes de campo que describían a los Berathi como una especie de alta adaptabilidad cultural, que era la forma que los documentos militares tenían de decir, que se acomodaban a las condiciones que encontraban, que sobrevivían tomando la forma del recipiente. Los documentos lo decían como elogio. Kael fue entendiendo, en esas conversaciones de camilla y banco metálico, que era también la descripción de algo que costaba, que adaptarse al contexto del otro requería mantener 2 cosas simultáneamente: la forma que tomabas para encajar y la forma que eras cuando nadie exigía que encajaras, y que cargar esas 2 cosas sin que una borrara a la otra era trabajo constante que los informes de campo nunca mencionaban, porque los informes de campo no preguntaban por el costo de la adaptabilidad, solo por el resultado. Saya nunca lo dijo así. No necesitó decirlo así. Lo que dijo en una tarde del 5.º día, mientras Berín revisaba otra vez los parámetros del tratamiento, y Kael estaba sentado con su tablero operativo haciendo el tipo de papeleo que los sargentos hacen para que los tenientes no tengan que hacerlo, fue algo diferente y más pequeño. Dijo: «En Berathi, antes de la ocupación, los ciclos de luz duraban más. El sol aquí se mueve diferente. Me tomó semanas dejar de sentir que el tiempo se había acortado». Kael dejó el tablero. «¿Lo sientes todavía?» «A veces», dijo Saya, «cuando no estoy pensando en otra cosa». «Eso tenía que ser mucho tiempo», dijo Kael. Ella lo miró. «Casi nunca estoy sin pensar en otra cosa». Kael fue a preguntar algo, y luego decidió que no,
que esa respuesta ya era suficiente sin que la ampliara con una pregunta. Saya era de las personas que dicen exactamente lo que quieren decir y agregan lo que juzgan necesario y no más. Hacerle una pregunta que no aportaba nada nuevo era como pedirle que explicara algo que ya había dicho con claridad. Aprendió eso también. Y aprendió en el 7º día algo que no estaba en ningún informe de campo, porque no era el tipo de cosa que los informes de campo registraban. Fue una tarde. Berin había salido a otra consulta. Kyle llegó al módulo médico y encontró a Saya con los ojos cerrados, no dormida, sino en esa posición específica de alguien que está haciendo algo activo con los ojos cerrados, que escucha, o que recuerda, o que hace una cuenta mental de algo importante. La piel rosada tenía esa bioluminiscencia leve que los informes mencionaban, más visible de lo que había sido los días anteriores, y que Kyle había aprendido a no preguntar por ella, porque cada vez que lo hacía, Saya le daba una respuesta técnica sobre propiedades cutáneas Verati, que era correcta y completa, y que al mismo tiempo dejaba sin responder la pregunta real, que era ¿por qué hoy y no ayer? Se sentó en el banco sin decir nada. Después de un momento, Saya abrió los ojos. «Perdona», dijo Kyle. «No quise interrumpir. No interrumpiste. Parecías estar en algo». Saya lo miró. «Entre los Verati», dijo, «cuando estás separado de alguien que te importa, hay una práctica de presencia a distancia. No es espiritual, es técnica. Reconstruyes mentalmente a la persona con suficiente detalle como para que tu sistema nervioso registre proximidad, aunque física no la haya. Reduce el estrés de separación prolongada. ¿Funciona?», preguntó Kyle. «Depende de qué tan bien recuerdes», dijo Saya. «Los primeros días después de la evacuación, los detalles se borraban. Ahora recuerdo mejor. La voz de mi madre. La forma en que mi hermano mueve las manos cuando explica algo». Kyle no dijo nada por un momento. «¿Cuánto tiempo llevas separada?». 4 meses y 17 días, dijo Saya, sin contar el tiempo de crioconservación del transporte de evacuación, que técnicamente no cuenta como tiempo vivido, pero que sí cuenta como tiempo pasado. Kyle miró sus propias manos. 4 meses y 17 días. Era mucho tiempo para reconstruir a alguien todos los días, solo para que tu sistema nervioso siguiera funcionando. «Eso es difícil», dijo. Saya lo miró con esa expresión que él ya reconocía, la que usaba cuando alguien decía algo que era verdad, pero que era también incompleto. «Sí», dijo, «y también lo aprendí porque tuve que aprenderlo. Las cosas difíciles generalmente se aprenden porque no hay alternativa». Kyle pensó en eso durante el resto de ese día y parte del siguiente, que era lo que hacía con las cosas que Saya decía que valían la pena pensar. También aprendió, en esas 2 semanas, que la situación administrativa de Saya seguía siendo un enredo, y aprendió algo más, que no estaba relacionado con Saya directamente, pero que le llegó por ella, en el 10º día, cuando fue al módulo médico y se cruzó en el corredor con el sargento Delas, que era de otra unidad y que llevaba 3 rotaciones en el sistema Verati y que tenía la expresión permanente de alguien que ha visto suficiente como para no sorprenderse de nada. Delas vio hacia dónde iba Kyle. Lo miró con algo que no era juicio exactamente, sino reconocimiento, ese gesto de quien identifica un patrón. «¿La civil Verati?», preguntó Delas. «Sí». Delas asintió. Ese fue todo el comentario que hizo. Siguió caminando. Kyle siguió hacia el módulo médico y luego, al salir más tarde, se preguntó qué había querido decir ese asentimiento. No era aprobación ni desaprobación.
Era el gesto de alguien que había visto esa misma cosa, un soldado invirtiendo tiempo en un civil que el sistema había clasificado como baja prioridad y que había decidido hace tiempo qué pensaba sobre eso sin necesitar anunciarlo. Esa noche, Kyle cenó en el comedor operativo con su escuadrón. Era la primera vez en varios días que cenaba con todos, porque los turnos habían estado desfasados. Reyes, que era el especialista en comunicaciones del escuadrón, y que tenía 22 años, y la capacidad particular de los muy jóvenes de decir en voz alta lo que los demás piensan pero no dicen, le preguntó sin preámbulos cómo iba la Verati. Kyle lo miró. «Se está recuperando», dijo. Reyes asintió. Luego dijo: «La semana pasada vi a otro en el sector D, civil, no Veraci, uno de los intermediarios de comercio. Tenía una herida en la mano que claramente necesitaba puntos. Estaba esperando en la fila del módulo de coordinación. Nadie lo redirigió al médico». «¿Y?» «Y no hice nada», dijo Reyes. «Lo pensé, vi la herida, y no hice nada porque no era mi sector y no quería el problema. El escuadrón escuchaba. No de forma obvia, nadie había dejado de comer, pero escuchaban». «¿Por qué me lo dices a mí?», preguntó Kyle. Reyes encogió los hombros. «Porque tú habrías hecho algo». Kyle lo miró durante un momento. «¿Cómo está la mano del hombre ahora?» Reyes bajó los ojos al plato. «No lo sé». «Eso es lo que pasa cuando no hacemos nada», dijo Kyle. «No es que el problema desaparezca, es que ya no sabemos cómo terminó». Reyes no dijo nada más. Nadie dijo nada más. Siguieron comiendo con ese silencio de personas que están pensando algo que no han terminado de pensar. Kyle tampoco dijo nada más. No era su lugar dar un discurso sobre responsabilidad a soldados que sabían perfectamente lo que era la responsabilidad y que la ejercían todos los días dentro del perímetro de lo que el sistema les pedía que ejercieran. No se trataba de eso. Se trataba de que el perímetro a veces estaba en el lugar equivocado y que moverse un poco más allá de él no destruía el mundo, aunque a veces se sentía así. El formulario de traslado médico había sido procesado retroactivamente, lo que la colocaba en la enfermería de forma legítima, pero creaba una inconsistencia con su clasificación original en el módulo de coordinación civil, que a su vez generaba una disputa sobre qué sector era responsable de sus recursos de atención, que a su vez producía demoras en la provisión de equipamiento de asistencia para cuando terminara el tratamiento agudo. Las sillas de movilidad Verati tenían especificaciones diferentes a las humanas. El inventario estándar no las incluía. Conseguir una requería una solicitud de adquisición especial, aprobada por un oficial de coordinación civil de al menos rango intermedio. Kyle fue a hablar con 3 personas diferentes, en 3 módulos diferentes, antes de que alguien firmara lo que necesitaba. La teniente Harrow lo llamó a su despacho modular, la segunda vez que fue a insistir en el equipamiento. «Doran», dijo, con esa voz plana que usaba cuando quería que entendieras, que lo que seguía no era una discusión, sino una declaración. «Entiendo que sientes responsabilidad personal hacia esta civil. Lo que estás haciendo no es incorrecto en términos morales. Lo que es problemático es que estás dedicando tiempo y capital político que deberías estar usando en tus responsabilidades operativas». «Con respeto, teniente, mis responsabilidades operativas están al día, por ahora». «¿Por ahora?» Harrow lo miró. No era una mirada hostil. Era, y esto era lo más difícil de leer correctamente en la teniente Harrow, genuinamente complicada. Como si supiera algo que él no sabía todavía, y estuviera evaluando si decírselo era parte de su trabajo.
Hay órdenes de redistribución llegando para este sector, dijo finalmente. Las unidades de respuesta táctica van a moverse al sector norte en los próximos 10 días. Cuando eso suceda, la Civil Berit va a seguir siendo responsabilidad del sistema de coordinación civil, no tuya. Kael procesó eso. El sistema de coordinación civil, que tardó 18 horas en revisar una lesión espinal. El mismo sistema que está aquí cuando nosotros no estemos, respondió Harrow. Fue la respuesta más honesta que Harrow le había dado nunca, y la más difícil de argumentar, porque era verdad. Él no podía quedarse en Veraci 4. La redistribución era la redistribución. El ejército no pedía permiso para moverse, y tampoco explicaba sus razones a los sargentos de primera clase que tenían preguntas sobre el timing. Saya terminó el tratamiento agudo al día 12. Podía mover ambas piernas. No caminar todavía. La recuperación completa tomaría semanas más y requeriría fisioterapia que el campamento no tenía recursos para proveer de forma consistente. Podía sentir, podía mover. Era distinto al punto de partida, completamente distinto. Y Bering lo consignó en el expediente con la satisfacción moderada de los médicos de campo, que aprenden a no celebrar demasiado pronto, porque siempre hay otro caso. Kael fue a verla esa tarde con la silla de movilidad que había conseguido después de la tercera conversación en el módulo de coordinación. Saya la miró. Luego lo miró a él. «Mencionaste que hay redistribución», dijo. Kael no preguntó cómo lo sabía. Los civiles en los campamentos militares siempre sabían más de lo que los soldados asumían que sabían, porque los soldados hablaban frente a ellos asumiendo que los civiles eran parte del decorado. «En 10 días», confirmó. Ella asintió. Miró la silla de movilidad otra vez. Luego lo miró de nuevo con esos ojos verdes que a Kael ya le resultaban tan familiares que la idea de que habían sido los ojos de una desconocida le parecía casi abstracta. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Saya. Kael pensó en la respuesta, no en el sentido de construir una respuesta que sonara bien, sino en el sentido genuino de pensar en por qué. «Porque estaba sola en el suelo», dijo finalmente. «Y el tiempo importa con las lesiones espinales. Eso es una razón médica y práctica». «No te pregunté por la razón práctica». Él la miró. «Porque no podía seguir caminando», dijo. Eso fue todo. No era elocuente. No era la clase de respuesta que nadie recordaría por su arquitectura lingüística. Pero era verdad. Y Saya era la clase de persona que distinguía la verdad del ornamento con una precisión que hacía inútil intentar una cosa en lugar de la otra. Ella asintió. «Entre los Verati de linaje central», dijo, «cuando alguien actúa con esa clase de intención, hay una palabra que no tiene traducción exacta al estándar. La más cercana es presencia. No en el sentido de estar físicamente presente, en el sentido de que esa persona registra el mundo como si importara». Kael no dijo nada. «Tú registras el mundo como si importara», dijo Saya. Afuera del módulo médico, el campamento seguía con sus ruidos de campamento, el rumor del generador, el paso de las botas sobre el plástico resonante, las voces distantes de otra reunión de coordinación que no terminaba nunca. Adentro, las luces blancas hacían su trabajo sin preguntar. Los siguientes días fueron diferentes. No dramáticamente diferentes. No del modo en que las historias a veces los cuentan, donde el cambio es visible y subrayado. Fueron diferentes de la forma quieta en que cambian las cosas cuando alguien que no esperaba nada empieza con mucha cautela a esperar algo pequeño. Saya comenzó a trabajar.
Berin había mencionado de pasada que el sistema de soporte vital del módulo médico tenía intermitencias en los sensores de temperatura y que el técnico asignado no había podido identificar el origen. Saya le pidió acceso al panel de diagnóstico. Berin lo autorizó con la practicidad de alguien que tiene demasiados problemas para rechazar una oferta de solución. Saya pasó una tarde leyendo los diagnósticos desde su silla, con el tablero en las rodillas y la concentración total de alguien que está haciendo lo que sabe hacer. Al día siguiente le dijo a Berin que el problema era una microcoagulación en el circuito de retroalimentación del sensor 7, probablemente por acumulación de polvo conductivo, que era característica del polvo mineral de Verati 4, y que los filtros estándar humanos no filtraban porque estaban diseñados para otro tipo de partícula. Berin le preguntó cómo saberlo sin haberlo inspeccionado físicamente. El patrón de intermitencia, dijo Saya, es irregular pero no aleatorio. Sigue una progresión de carga que solo produce ese patrón cuando hay resistencia parcial, no corte completo. Resistencia parcial en un circuito de retroalimentación, en este tipo de sistema, es casi siempre acumulación de material conductivo, no falla del componente. Berin revisó el sensor 7. Encontró exactamente lo que Saya había descrito. No fue la última vez que eso pasó. Kael observaba desde su distancia de sargento con responsabilidades operativas, y lo que observaba era esto, que Saya Berizaman tenía un tipo de inteligencia que los sistemas de clasificación del campamento no habían registrado, porque los sistemas de clasificación del campamento no preguntaban las preguntas correctas. Preguntaban qué trabajo habías hecho antes. No preguntaban qué podías ver que los demás no veían. Un día, 6 días antes de la redistribución, Kael fue a sentarse en el banco metálico y encontró que Saya no estaba sola. Había 2 otras civiles Verati con ella, una mujer mayor y un adolescente. Y los 3 estaban en una conversación de esa intensidad baja y sostenida que reconociste como importante, aunque no entendieras el idioma. Kael se detuvo en la entrada. Saya lo vio. Hizo un gesto que él entendió como entra, no hay problema. Él entró y se sentó en su banco. No entendía Verati de linaje central. No lo había aprendido. Era uno de los muchos idiomas que el servicio nunca le había dado tiempo de aprender. Escuchó sin entender que era su propia forma de aprender, que había cosas en el mundo que sucedían perfectamente bien, sin necesitar que él las entendiera. La mujer mayor lo miró en algún momento, con una expresión directa, y dijo algo a Saya. Saya respondió brevemente. La mujer mayor asintió y lo miró de nuevo con algo diferente en los ojos, algo que Kael no habría sabido nombrar en su propio idioma, y mucho menos en otro. Después, cuando las otras 2 se fueron, Kael preguntó qué había dicho la mujer mayor. Preguntó quién eras, dijo Saya. Le dije que eras el soldado que me trajo aquí. ¿Y qué dijo cuando asintió así? Dijo que los hay. ¿Los hay qué? Saya lo miró con esos ojos verdes. ¿Que los hay? Repitió. No agregó más. Kael no preguntó más. El día de la redistribución llegó con la eficiencia particular de los plazos militares, sin fanfarria, sin cortesías, con el aviso de 12 horas que era el estándar y que nunca era suficiente para nadie, pero que el sistema no iba a cambiar, porque cambiar el estándar requería presupuesto de revisión, que estaba clasificado como no prioritario desde hacía 3 años fiscales. Kael había pasado los 3 días anteriores asegurándose de cosas. Había hablado con Berin sobre el protocolo de continuación de tratamiento, que en términos formales
significaba que había convencido a Bering de documentar el caso de Saya con suficiente detalle como para que el médico que viniera después tuviera un expediente real en lugar de la nota de 3 líneas que era el estándar. Había ido otra vez al módulo de coordinación civil, no a pedir formularios, sino a identificar cuál de los suboficiales allí asignados era el que tenía la mayor propensión a responder a casos documentados de forma precisa, y había dejado en ese suboficial específico una nota técnica sobre las necesidades de continuación de tratamiento de Saya con copias del diagnóstico de Bering. Había conseguido, a través de un canal que técnicamente existía para coordinación operativa y que él estaba usando de forma que la teniente Harrow probablemente prefería no conocer, que el pase de comunicaciones de Saya fuera renovado por 4 semanas adicionales en lugar de los 7 días estándar. No eran soluciones. Lo sabía. Eran parches sobre un sistema que tenía más huecos que estructura, y los parches dependían de que las personas correctas estuvieran en los lugares correctos, en los momentos correctos, que era exactamente el tipo de condición sobre la que un sargento en redistribución no tenía ningún control. Pero eran lo que podía hacer. Y había aprendido de la mujer que estaba en el suelo del sector C, que a veces lo que podías hacer era suficiente para que las cosas fueran distintas, aunque no perfectas. La noche anterior a la redistribución, Kyle no durmió bien. Eso no era inusual en rotaciones activas. El insomnio previo a un movimiento grande era casi una costumbre. El cuerpo que se niega a relajarse porque sabe que el contexto va a cambiar y todavía no sabe exactamente cómo. Pero esa noche era diferente al insomnio de anticipación táctica. Era otro tipo de vigilia. Se quedó tumbado en su litera escuchando los sonidos del campamento, que ya conocía tan bien que podía clasificarlos sin pensar. El generador en el ciclo bajo de las 0200. El paso del guardia de ronda a intervalos de 20 minutos. El ruido del sistema de ventilación que tenía esa irregularidad leve que Saya había detectado y documentado para quien viniera después. Pensó en que esa documentación existiría cuando él no estuviera, o que alguien vendría después y encontraría las notas técnicas de Saya y arreglaría el sistema de ventilación o no lo arreglaría, dependiendo de si ese alguien era el tipo de persona que actuaba sobre la información disponible o el tipo que la clasificaba como baja prioridad y pasaba a lo siguiente. Pensó en la teniente Harrow y en lo que había dicho sobre el panorama completo. Pensó en Breck y en los formularios. Pensó en el suboficial cuyo nombre no recordaba que había visto pasar por el corredor del sector C 3 veces sin mirar hacia la pared donde Saya estaba sentada. No eran personas malvadas. Eso también lo había aprendido, que la mayoría de las fallas no venían de maldad, sino de una combinación de procedimiento y distancia. El procedimiento decía baja prioridad, y la distancia hacía que baja prioridad fuera suficiente información para seguir caminando. Nadie tenía que querer que alguien sufriera para que alguien sufriera. Solo tenían que estar suficientemente ocupados con otras cosas y suficientemente convencidos de que el sistema lo manejaría. El sistema no lo manejaba siempre. Eso era lo que el sistema nunca admitía de sí mismo. A las 03:30 Kyle se levantó, se vistió y fue a caminar. No había ningún propósito en la caminata, más allá de que el movimiento le hacía más fácil pensar, que era su propia versión de lo que Saya hacía con los ojos cerrados. Poner el cuerpo en movimiento para que la mente tuviera espacio.
Pasó por el sector C. Naturalmente, sin haberlo planeado exactamente, que era la forma en que el cuerpo a veces lleva a las personas a los lugares que importan sin que la decisión consciente tenga que hacerse. La pared donde Saya había estado era solo una pared bajo las luces blancas. No había nada en ella que la marcara. El suelo de plástico reforzado no guardaba señales. El mundo no registraba con marcas visibles los lugares donde algo importante había pasado, que era una de sus formas de ser honesto, de reconocer que lo que importa, importa en las personas y no en los lugares. Kyle estuvo ahí un momento, luego siguió caminando. Al pasar por el módulo médico, vio luz adentro. No la luz de guardia nocturna, más tenue y direccional. Luz de alguien despierto. Se detuvo. A través del panel de ventana del módulo vio a Saya. Estaba sentada en la camilla con el tablero en las rodillas, escribiendo o leyendo algo, con esa concentración absoluta suya que no cambiaba de día a noche. La piel rosada bajo la luz de trabajo tenía una calidez diferente a la de las luces blancas del día, más profunda, más como ese color que tienen las flores cuando las ves de cerca y no desde lejos. Kyle no entró. No habría sido la hora ni la situación correcta para interrumpir, y además no había nada que necesitara decir que no pudiera decirse mañana antes de salir. Pero se quedó un momento mirando hacia adentro, hacia la figura sentada con su tablero bajo la luz de trabajo, haciendo lo que hacía siempre, registrando algo, documentando algo, construyendo con información un orden que el mundo no había pensado en darle. Luego siguió caminando hacia sus barracones, y pensó, mientras caminaba, que había una cosa que los informes de campo nunca capturaban. No la adaptabilidad, no la resistencia, no las capacidades técnicas. La cosa que no capturaban era esto, que algunas personas seguían siendo quienes eran aunque el mundo hiciera todo lo posible por convencerlas de que no valía la pena el esfuerzo. Que en el suelo de un campamento militar, después de 18 horas solas, Saya Berit Aman había seguido siendo alguien que pensaba, que evaluaba, que registraba el mundo con precisión y que respondía a las preguntas con la información exacta que tenía disponible. No porque fuera fácil, sino porque era quien era. Eso no estaba en ningún informe, pero era la cosa más real que Kyle había encontrado en Verati 4. La mañana de la redistribución, antes de que comenzara el movimiento de unidades, Kyle fue al módulo médico. Saya estaba despierta. Siempre estaba despierta antes de que él llegara, que era otra de las cosas que había aprendido sobre ella, que dormía poco y pensaba mucho, y que el campamento nunca llegó a oscurecerse suficiente para su sistema nervioso Veraci, acostumbrado a la oscilación lumínica distinta de su propio mundo. Estaba leyendo algo en un tablero prestado. Lo dejó cuando él entró. Se movieron, dijo. Sus piernas. Esta mañana. Kyle se quedó de pie un momento. Luego se sentó. ¿Cuánto? Lo suficiente para doblar la rodilla. Todavía no para sostener peso. Pero se movieron. Lo suficiente para doblar la rodilla era más de lo que había la semana pasada. Era el tipo de progreso que Bering llamaría prometedor con cautela médica, y que significaba en la práctica que el camino hacia caminar era real aunque largo. Bien, dijo Kyle. Saya lo miraba. ¿A qué hora salen? En 2 horas. Ella asintió. Bajó los ojos al tablero y los volvió a subir hacia él. Documenté los problemas técnicos del módulo médico, dijo. Los sensores, el circuito de retroalimentación. También encontré una irregularidad menor en el sistema de ventilación, que va a volverse un problema mayor en 4 o 5 semanas
si nadie lo atiende? Lo dejé escrito para el doctor Bering, con notas técnicas detalladas. Kyle la miró. No te pedí que hicieras eso. Lo sé, dijo Saya. Lo hice porque puedo hacerlo, y porque si no lo hago yo, probablemente nadie lo haga. No hay razón para no dejarlo hecho. Él no dijo nada por un momento. ¿Tienes todo lo que necesitas?, preguntó finalmente. Saya pensó en eso con la seriedad con que Saya pensaba en todo. Tengo el pase de comunicaciones, dijo. Tengo el expediente médico documentado. Tengo la silla. Tengo, en el módulo de coordinación, un suboficial que sabe mi nombre porque alguien se lo dijo 3 veces esta semana. Eso es más de lo que tenía cuando llegué. Kyle asintió. No era suficiente. Los dos lo sabían. No era suficiente de la forma en que nada en un campamento de ocupación, en un mundo en transición, era suficiente, porque suficiente era un estándar que el sistema no había adoptado como objetivo y probablemente no adoptaría pronto. Pero era más, y más, en el contexto de las últimas 2 semanas, tenía un peso específico. Se puso de pie. «Cuídate», dijo, que era lo que decía a todos cuando se iba de algún lugar, la frase estándar de cierre, que el servicio había instalado en él como las fórmulas de protocolo, pero que en este momento particular sonó diferente de como sonaba normalmente, como si las mismas palabras pudieran tener distinto peso según quien las recibiera. Saya lo miró. «Registra el mundo», dijo, como si importara. Kyle salió del módulo médico hacia el corredor central, donde ya empezaban a acumularse los movimientos de preparación de la redistribución, el ruido específico de muchas personas organizándose para irse a algún lado, botas y equipos y voces con propósito. Pensó en lo que Saya había dicho, no en el sentido de analizarlo, sino en el sentido de dejarlo estar, que era diferente. Registra el mundo como si importara. Era posible que fuera solo una frase. Era posible que en la lengua Verati, de linaje central, tuviera más capas de lo que podía captar un hombre que no hablaba Verati, de linaje central. Era posible que significara algo muy específico en su cultura que se perdía en la traducción y que él estaba llenando con sus propias interpretaciones. Pero también era posible que fuera exactamente lo que parecía. La teniente Harrow estaba en la entrada del sector cuando Kyle llegó a reunirse con su unidad. Lo miró con esa expresión complicada, que no era hostilidad y no era aprobación, y que Kyle había aprendido a leer simplemente como Harrow, procesando. «¿Listo?», preguntó Harrow. «Sí, teniente». Harrow lo miró un momento más. Luego dijo, en voz bastante baja, para que solo él pudiera oírla, algo que no había dicho antes en ninguna de sus conversaciones. «Tenía razón en el diagnóstico, Doran. El sistema falló en ese caso». «Lo sé, teniente. No cambia el expediente». «Lo sé. Pero lo tengo registrado, por si sirve de algo después». Kyle asintió. No era una victoria. No era una reivindicación. Era lo que era. Una persona que reconocía una cosa que había pasado y quería que constara, aunque no pudiera cambiar lo que eso implicaba para el sistema, ni para los casos futuros, ni para el expediente de Doran. Era pequeño, pero pequeño y real era diferente a nada. La unidad se movió a las 0800. Kyle miró hacia atrás una vez, cuando cruzaron el límite del sector C. El módulo médico estaba en la dirección contraria, en el sector A, y desde donde estaba no podía verlo. Pero sabía que estaba ahí. Sabía que adentro, en una camilla bajo luces que no parpadeaban, había alguien con ojos verdes que podía doblar la rodilla esta mañana y que mañana, si las cosas iban como indicaba el progreso, quizás podría un poco más.
Eso tenía que ser suficiente. No porque fuera lo que Kael quería que fuera suficiente, sino porque a veces el mundo no te da más opciones que esa, la de aceptar que hiciste lo que podías hacer con lo que tenías donde estabas, y que eso, aunque no sea todo, es real. El convoy salió del sector y tomó la ruta norte. 3 semanas después, Kael recibió un mensaje en el canal de comunicaciones operativas. No el canal personal, que para los sargentos de primera clase en redistribución era un lujo de baja prioridad. El canal operativo, donde los mensajes teóricamente eran de naturaleza táctica o logística. El mensaje decía: el sensor 7 está funcionando correctamente. El sistema de ventilación también. El suboficial de turno en coordinación se llama Breck y dice que lo conoce. He solicitado transferencia al equipo técnico de soporte vital del sector. Me aprobaron ayer. Se mueven las 2 piernas. Firmado. S.V.A. Kael leyó el mensaje 2 veces. Luego lo leyó una tercera vez, que no era por incomprensión, sino por el tipo de relectura que haces cuando algo que lees cambia algo adentro tuyo y necesitas un momento para que eso se asiente. Respondió con lo único que tenía sentido responder. Bien. No era elocuente. No era la clase de respuesta que nadie recordaría por su arquitectura lingüística, pero era verdad. Y a veces la verdad tiene exactamente el peso correcto. La guerra en Verati 4 duró 17 meses, más antes de que llegara el acuerdo de transición, que fue un acuerdo de la clase que los gobiernos llaman acuerdo de transición cuando no quieren decir compromiso, porque compromiso suena a que nadie ganó, y eso no sirve para los comunicados de prensa. Kael Doran pasó esos 17 meses en 4 redistribuciones diferentes, en 3 sectores distintos, con 2 unidades diferentes, porque la primera fue reorganizada después de bajas en el sector norte, que era donde habían ido. No volvió a Verati 4 durante ese tiempo, pero recibió mensajes en el canal operativo con una regularidad que era técnicamente irregular para la naturaleza del canal. El sistema de soporte vital del módulo médico funcionando. El suboficial Breck procesando formularios con una velocidad ligeramente superior al promedio desde que alguien había empezado a documentarlos con precisión técnica. El equipo de soporte vital del sector, ampliado a 3 personas, 2 Verati y 1 humano, con Saya como responsable técnica. Las piernas caminando. Esa última noticia llegó en un mensaje de 2 palabras que Kael leyó mientras su unidad esperaba instrucciones en un corredor de prefabricados que olía exactamente igual que todos los pasillos de todos los campamentos. Combustible quemado y desinfectante barato. Camino sola. Él tardó un momento en responder, que era su pausa de 3 segundos, que no era por incomprensión sino porque algunas cosas merecen un momento antes de pasar al siguiente. Bien, escribió. Hubo una pausa. Luego llegó otra línea. Entre los Verati de linaje central hay una práctica cuando alguien te devuelve algo que creías perdido. No hay una palabra en estándar galáctico para describirla exactamente. La más cercana sería deuda de presencia. Significa que cuando 2 personas vuelven a estar en el mismo lugar, la que recibió tiene que decirle a la otra lo que encontró gracias a lo que hizo. No como gratitud, como informe. Kael leyó eso. Luego leyó la línea siguiente. Cuando estés en el mismo lugar que yo, tendrás que escuchar el informe. Él miró el mensaje durante más tiempo del que tomaría leerlo. Luego escribió: Entendido. El acuerdo de transición de Verati 4
se firmó 17 meses después del inicio de las operaciones. La unidad de respuesta táctica fue reasignada a labores de estabilización durante la fase de transición, que era la fase donde los soldados seguían estando, pero en teoría no estaban combatiendo, que era el tipo de distinción que tenía sentido en los documentos y sentido parcial en el campo. Kael Doran llegó al sector A de Verati 4 en el 14º mes de las operaciones de estabilización. El módulo médico seguía ahí. Las luces seguían siendo blancas y sin parpadeo. El suelo de plástico reforzado seguía resonando diferente según el peso de quien caminara. Bering había sido transferido hacía 8 meses, reemplazado por una médica de apellido Torres, que había llegado con la segunda rotación de estabilización y que tenía en su forma de moverse la misma practicidad de campo que Bering, ese gesto de alguien que ha aprendido a decidir rápido porque la alternativa es más cara. El equipo técnico de soporte vital operaba desde un módulo adyacente que había sido ampliado con materiales locales. Esa combinación de prefabricado humano y técnica de construcción Verati que producía estructuras que no eran ni una cosa ni la otra, sino algo nuevo que funcionaba mejor que ambas por separado. Kael fue al módulo técnico. Saya estaba de pie. No era una observación dramática, era una observación literal. Estaba de pie frente a un panel de diagnóstico, con el tablero en la mano izquierda y la mano derecha sobre los controles manuales, leyendo algo con la concentración total, que era su concentración de siempre. Se había cortado el cabello desde la última vez que la había visto, que era raro en los Verati de linaje central, donde el cabello largo era parte de la identificación visual del linaje, y Kael no preguntó por eso porque no era su pregunta. Ella lo escuchó llegar antes de que él dijera algo, que era también Saya de siempre. Se dio vuelta. Lo miró con esos ojos verdes que Kael había seguido siendo capaz de recordar con precisión durante 17 meses, que era más precisión de la que tenía para la mayoría de las cosas. «El informe», dijo Saya. Él asintió. Saya bajó el tablero. «Encontré trabajo que puedo hacer», dijo. «Encontré personas que necesitan lo que sé hacer. Encontré que el sistema tiene más huecos de los que debería tener y que es posible reparar algunos de ellos si alguien los documenta con precisión. Encontré que mi madre está bien y mi hermano también. Encontré que puedo caminar y que los nervios que se comprimieron dejaron una sensación de frío en el pie izquierdo que probablemente va a ser permanente, pero que no interfiere con la función. Encontré que hay una palabra en estándar galáctico para lo que tú hiciste ese día. No es héroe, no es solidaridad, es más simple que eso». «¿Cuál es?», preguntó Kael. «Presencia», dijo Saya, que es la misma palabra que en Verati. Eso me pareció importante. Kael la miró. Afuera del módulo, el campamento en transición hacía sus ruidos de campamento en transición, que eran diferentes a los ruidos de antes, pero no completamente diferentes, porque los lugares cambian gradualmente y guardan en capas lo que fueron. Las luces del módulo técnico no eran las luces blancas del módulo médico. Eran un poco más cálidas. Alguna modificación que alguien había hecho al sistema de iluminación en algún momento de los últimos meses. La piel rosada de Saya bajo esa luz diferente tenía la misma calidad de antes, ese color de pétalo profundo que guardaba su propia luminiscencia. «Recibido el informe», dijo Kael. Saya asintió. Luego, sin que hubiera un cambio grande en su expresión, pero con algo diferente en la forma en que sus ojos verdes sostenían los de él, dijo: «¿Y tú?».
¿Qué encontraste en estos 17 meses? Kael pensó en eso de verdad. No fue la pausa de quien no tiene respuesta, sino la pausa de quien tiene demasiadas y está eligiendo la exacta. Encontré, dijo, que hay una diferencia entre saber que algo está mal y actuar sobre ello. La mayoría de las personas en el campamento sabía que el sistema fallaba. Nadie lo negaba si preguntabas directamente. La diferencia no era el conocimiento, era la distancia entre el conocimiento y el movimiento. Saya lo miraba. Y, continuó Kael, que esa distancia se puede recorrer. No siempre, no en todos los casos, pero en algunos casos se puede. Hubo un momento entre los dos. Afuera, alguien pasó por el corredor, con pasos que resonaban en el plástico reforzado. El generador cambió de ciclo. El panel de diagnóstico parpadeó una vez, con una actualización de datos que ninguno de los dos miró. ¿Sabes cuántos casos han pasado por este módulo desde que llegué como responsable técnica?, preguntó Saya. No, dijo Kael. 403, dijo Saya. No todos lesiones espinales, no todos casos de baja prioridad mal clasificados, pero todos con algo en común. Llegaron al sistema, el sistema los procesó, a algunos bien y a otros con la velocidad de quien tiene más trabajo del que puede hacer. He documentado cada caso donde el resultado habría sido diferente si alguien hubiera recorrido 20 metros más. Kael la miraba. 117 de ellos tienen una nota adicional, continuó Saya. Una nota de alguien del personal que intervino fuera del proceso estándar. ¿Y los otros 286? Saya lo miró directamente. También están documentados. Eso era todo lo que necesitaba decir. Kael lo entendió. Los 286 casos, donde nadie había recorrido los 20 metros extra, también existían, también tenían expedientes. No para culpar, para que fuera real y no abstracto. Lo abrieron hace 3 meses. Sirven café humano y té Verati, y algo que no es ni lo uno ni lo otro, pero que resulta que es bueno. Kael la miró. Hay un procedimiento para que los soldados en estabilización accedan al sector de servicios civiles, dijo. Sí, dijo Saya. Lo sé. El formulario es el 12B. Lo firmé yo misma hace 2 semanas porque ahora tengo acceso al sistema de coordinación como responsable técnica. Ya está procesado para toda tu unidad. Kael tardó un momento. Luego dijo: Eso es muy eficiente. Aprendí de alguien que no esperaba 48 horas para hacer lo que podía hacer, dijo Saya. Él no dijo nada. Ella tampoco. Afuera, el viento de Verati 4 movía el polvo mineral que no filtraban los filtros estándar humanos. Ese polvo que era de aquí y no de ningún otro lugar, que había existido antes de que llegaran los campamentos y que seguiría existiendo después. Los mundos duran más que las guerras. Las personas a veces duran más que los sistemas que no las registran. Y a veces alguien que no podía seguir caminando se detiene frente a un cuerpo en el suelo, y eso cambia la trayectoria de algo que no tiene nombre todavía, porque está empezando a existir. El café, en el sector de servicios civiles, se llamaba Punto de Encuentro, que era un nombre en estándar galáctico que funcionaba igual en humano y en Verati. Otra de esas coincidencias de idiomas, que no eran coincidencias sino señales de que las lenguas, cuando se forman donde la gente necesita entenderse, tienden a llegar a los mismos lugares por caminos distintos. Kael Doran y Saya Beritaman caminaron hacia él juntos. Ella caminaba sola, él a su lado. Y las dos cosas eran verdad al mismo tiempo, que era precisamente como tenía que ser.